el equipo de desarrollo de esta serie de HBO, que, bueno, aparte de Miguel Salvat, Antonio Trasorras y demás, son dos británicos, Steve Matthews y Camila Curtis, se metieron, te diría, en el desarrollo hasta la cocina. Entonces, desde el minuto uno, el proceso fue muy, muy guay, en el sentido de que fue una conversación constante, pero que arrancó con una pregunta bastante lógica, que es: cuéntame por qué estás haciendo esto, de alguna manera. Cuéntame no solo qué voy a ver, sino por qué voy a verlo desde tus ojos, ¿no? Entonces, los primeros documentos que generamos para ellos, si te acuerdas, más allá de un mapa de tramas o unos perfiles de personajes, que por supuesto también lo hicimos, fueron lo que llamaríamos documentos de intenciones. En plan, ¿por qué nos flipó a nosotros García el cómic cuando lo leímos? ¿Qué creíamos que se obtenía en la adaptación a la pantalla? ¿Qué elementos tenía que lo hacían para nosotros único, irresistible, increíble y demás? ¿Y qué enfoque íbamos a darle? Porque, bueno, es un cómic que, además de tener acción, aventura y demás, tiene una visión política sobre España y unos personajes concretos y complejos que también nos habían gustado mucho. Veíamos un montón de posibles referentes y todo eso teníamos que plasmarlo de alguna forma en un documento y entregarlo, traducirlo, que lo leyeran y que, bueno, que fuéramos capaces de responder a todas las preguntas que tenían sobre el proyecto antes de empezar a escribir, lo que eran muchas. O sea, ellos tenían que entender muy bien algo que era muy español en realidad, y yo recuerdo la primera cena que tuvimos con Camila Curtis, que nos revisaba los guiones con Steve, fue 2 horas de intentar de alguna manera explicarle la transición en España, porque era una cosa muy rara y era una cosa como que había, o sea, necesitábamos darles todo el contexto del mundo para que a partir de ahí entendieran bien por qué camino íbamos a transitar en realidad. Entonces fue no hacer pedagogía, pero fue desde el principio como, vale, España es esto, y luego ya empezamos a hablar. Sí, porque más allá de los tópicos que podían conocer, bueno, guerra civil, evidentemente, y demás, había que explicar también la situación política cuando se escribió y se dibujó el cómic, que, bueno, pues todavía quedaba ETA, quiero decir, por poner un ejemplo. Sí. Y el bipartidismo acababa de romperse, llevaba muy poquito en ese sentido funcionando los nuevos partidos, ¿no? Y para ellos, claro, son británicos, también nosotros conocíamos la historia más o menos política de Gran Bretaña, podíamos establecer algunos paralelismos, pero si no has tenido una guerra civil reciente y gente que todavía la recuerda viva y votando, era difícil explicar algunas cosas, pero bueno, muy bien, lo pasamos bien, dimos una clase de historia que no esperábamos y todo el tiempo dudando, en plan, a ver, esto tendría que mirarlo para estar segura del dato, pero en el 54, y bueno, fue divertido. Cuando lo leímos encontramos muchas cosas que nos tocaban mucho y que eran cosas que nos apetecía contar a nosotros independientemente del cómic. O sea, el género, el tipo de personajes, el hablar un poco de España desde un lugar, bueno, que tiene casi más que ver con el cine americano que con el nuestro, y hablar sin hacer parodia. Y bueno, o sea, hubo una serie de cosas que ya estaban en el cómic que sentimos como muy nuestras, que también entiendo que esa es la razón por la que dijimos, aquí hay algo guay, ¿sabes? Porque nos tocaba mucho en muchos aspectos. También somos muy comiqueros, muy lectores de cómic desde hace un montón de tiempo. Entonces, el hecho de adaptar un cómic era como algo que yo por lo menos lo tenía ahí desde hacía tiempo, como que me apetecía probar, pero siempre además he tenido incluso la intención y la gana de escribir guiones de cómic y demás, entonces no sé. También se lo dijimos a ellos, que por supuesto, evidentemente, el cómic iba a cambiar bastante en la adaptación para la pantalla por miles de motivos, desde la extensión, que básicamente el primer volumen del cómic, García 1, daba para el primer capítulo y sí, poco más. Sí, es el primer capítulo y nada más. Y en el segundo volumen, bueno, pues había material para crecer un poco, pero no hasta 6 capítulos. Entonces, bueno, pensábamos evidentemente hacerlo crecer todo mucho, desarrollar cosas que en el cómic se intuían pero no estaban del todo desarrolladas, también cortar cosas que en el cómic entraban porque el papel lo aguanta todo, pero luego quizá en pantalla rascaban un poco, pero con todo y los cambios que pensábamos hacerle, o que en algún momento iban a surgir, también les explicamos que a nosotros nos encantaba García. No nos interesaba pisotearle la esencia a García para hacer una cosa completamente distinta. Y que íbamos a estar trabajando mucho y a ser posible en lo que pudiéramos con ellos y con su consejo, por así decir, para pillar la esencia de lo que era García y sobre esa esencia elaborar otras cosas. Es como, os mandamos este documento, os parece que tenemos los ingredientes correctos para que la receta crezca sin perder nada. Y desde el primer momento dijeron, perfecto, lo habéis pillado, vamos, a la perfección. O sea, yo creo que desde el principio tuvimos clarísimo que no queríamos hacer una parodia, que no queríamos convertir a García en un facha de bigotillo, que lo dijimos muchas veces. Sí, en José Zazatornil, ¿no? Claro, o sea, nos daba un poco de rabia hacer esta historia y llevárnosla muy a la comedia y hacer algo... Eso, hacer algo paródico, o sea, como Eugenio lo define muy bien, como tener que pedir perdón por contar esta historia, ¿sabes? Que era como, pues no, vamos a tomárnosla en serio, vamos a entrar con todo, o sea, no queríamos hacer, Anacleto. no sé qué, sí, Anacleto,
o Super López, o son cosas que nos encantan, pero no era en realidad lo que queríamos hacer. Claro. También porque cuando miras fuera, dices, bueno, James Bond tiene montones de elementos icónicos que lo hacen perfecto para una parodia. Dices, pues los coches, el martini, los trajes, las mujeres, toda la historia, ¿no? Cuando ya el género tiene los elementos tan definidos, llega el momento de las parodias, pues es un Austin Powers de la vida o algo por el estilo, que es, literalmente, la parodia es el pico de cada género. En cuanto ya llegas a la parodia es que tu público está tan acostumbrado al género que ya lo reconoce inmediatamente y se puede reír de estos elementos y divertirse con las referencias que le tocan a él como consumidor, ¿no? Pues eso, el Quijote es la parodia del género de caballería, etc. Y dentro de que queríamos que fuera muy icónico y que tuviese cosas muy García, como James Bond tiene cosas muy 007, pues era, bueno, vamos a tomárnoslo en serio, porque a pesar de que hay parodias de 007, las películas de 007 siguen sin ser parodia. Siguen siendo un señor con un traje al servicio de su majestad, que mete hostias como panes, va en coches rápidos y que cada vez se enfrenta con un villano más bizarro que el anterior, ¿no? Y pues vamos a hacer exactamente eso, tomárnoslo completamente en serio, dentro de que evidentemente la química entre Antonia y García se basa mucho en desencuentros constantes, porque él es un señor de hace 60 años y ella es una chavala de 23 años de ahora. Sí, hay comedia. Hay cierta comedia en eso, inevitablemente, pero bueno, como también la había en James Bond en su momento, ¿no? De este señor imposible que entra en cualquier sitio y caen rendidas las mujeres y cosas de esas, ¿no? Era verdad. Ni siquiera sé cómo te llamas. Han cambiado muchas cosas en este país. Y nos necesitan como antes. Mi nombre. Sigue una estructura de serie súper clásica en realidad. De hecho, una de las cosas que teníamos muy claras también es que teniendo todos los elementos de género que tiene y siendo un contenido, entre comillas, tan extraordinario, sí necesitamos una estructura un poco más ordinaria, con cliffhangers, con puntos de giro en los lugares adecuados. O sea, seguimos una estructura muy clásica de serie, vamos, sin problemas. O sea, nosotros hablamos siempre primero de los personajes y de la parte emocional del asunto y de la historia, e intentamos no perderlos de vista, y eso es básicamente lo que nos guía durante todo el proceso. Y luego ya viene la acción, viene la comedia, pero intentamos ser fieles a los personajes todo el rato porque creemos que ese es el motor de las series en general y que es la razón por la que la gente las ve y bueno, y son el ingrediente fundamental. Y sobre ellos construimos. Cuando los tenemos clarísimos empezamos a tramar. De hecho, es que no tramamos hasta que no tenemos, o sea, el mapa de personajes de alguna manera dibujado y decimos, esta serie ocurre aquí, le pasa a esta gente y le pasa de esta manera y esta es su evolución y este es su conflicto. Y a partir de ahí empezamos a tramar. Y yo creo que encontrar el tono era difícil, pero siempre que fuéramos fieles a los personajes y a sus conflictos, que pretendimos todo el tiempo que fueran reales, pese a todo, o sea, que te creyeras el descoloque de Antonia y te creyeras cómo evoluciona, también te creyeras el descoloque de García y cómo evoluciona también, o sea, que siendo un poco leales a ellos, a partir de ahí la serie se sostenía bien y evolucionaba. Muchas veces con Antonia, concretamente, parar y volver atrás y decir, espérate, Antonia, más allá de que esté viviendo una aventura de la leche, ha tenido hace 2 escenas una revelación de carácter personal muy jodida. No puedo permitir que este personaje se deje llevar por la aventura durante 4 capítulos y no volvamos nunca a esta parte que era importante, o que la hemos hecho importante y que para cualquier persona sería importante. Así que en algún momento parará, respirará y dirá, para un momento, García, tengo que pensar qué hago, ¿vale? Más allá de escapar e intentar salvar mi vida o intentar conseguir algo. Y tengo que pensar qué hago, lo teníamos muy presente con Antonia, porque, vale, está flipada con la aventura, como estábamos nosotros y como seguramente esperemos esté el espectador, pero sigue siendo una persona normal, y a cualquiera de nosotros que le haya pillado el Filomena, catástrofe de orden natural, incluso algo más jodido, en plan tiroteo, atentado, bla, 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 tú dices, vale, ahí estábamos corriendo y demás, pero ahí estábamos con el móvil en la mano y llamando a nuestros padres. Teníamos una cosa en la cabeza y en los guiones, y luego llega Eugenio, y al final, cuando llega un director también, él lee la serie de una manera en la que no la hemos leído nosotros, o sea, la lee con un nuevo par de ojos. Entonces, él tenía claras también muchas cosas de cómo quería rodarlas, y inevitablemente su estilo a la hora de rodar también modificaba el tono de la serie, porque era una cosa muy Spielberg, muy 80s, tenía referentes muy claros. Yo creo como que estaba todo equilibrado y de pronto hubo como que recolocar, pero no piezas, sino todo el bloque como 2 centímetros más hacia un sitio, sí, más o menos. Y entonces ahí es cuando ya, acordado entre los tres el tono que queríamos, la serie ya era la que es, vamos. Claro, más allá de la aventura y la acción y el sense of wonder, cuando te paras un momento dices, vale,
o sea, el Capitán América lo tiene mucho más fácil porque era de los buenos y luchaba con los buenos, entre comillas. Y contra los malos. Y contra los malos, y de pronto este señor no, o sea, este señor es lo contrario. Y eso fue, o sea, lo más delicado todo el tiempo. Sí que intentábamos que la cosa no se nos fuera hacia ningún lado. O sea, no sé, hay muchas escenas que para mí fueron muy complicadas, o sea, y que definían mucho el personaje. La primera escena en el metro con García, cuando le destroza el móvil al chaval, que de pronto era como, hostias, este señor es repugnante y a la vez hace algo que todos hemos pensado alguna vez. Y de pronto yo recuerdo el pase en Sitges, cuando salió esa escena, de pronto todo el mundo empezó a aplaudir. Que fue como, 1500 personas aplaudiendo. No me lo puedo creer. Una escena típica de Harry el Sucio. Bueno, no de Harry el Sucio, de todos los personajes que ha interpretado Clint Eastwood desde los últimos 20 años, ¿no? Esa cosa de... Yo no digo que lo que piensa este personaje, este facha racista y redento, esté bien, no digo eso. Pero que cuando te tocan los huevos unos chavales poniendo reggaetón en tu calle a las tantas, deberías ir y pisotearles el móvil, eso sí, tú dices... Bueno, no. Bueno, un vigilante, claro. Un justiciero, no Claro. sé, estamos un pelín cerca de este momento fascista, que sí era Harry el Sucio, ¿no? Clint Eastwood de alguna manera le da cierta humanidad y le da también como... También hay series que explotan esta cosa en España tipo Entrevías, ¿no? Que dices José Coronado, que tiene como mucho peso de hombre sabio y de hombre fuerte y de hombre bueno y que no se mete... O sea, no le gustan las gilipolleces y no entiende el lenguaje inclusivo y le toca los huevos que su nieto no coma carne porque es vegano y seguro que maricón y podemita y la de Dios. Y este señor gruñón que despierta cierta risa en ese sentido, se carga de razón cuando de repente está como salvando a su familia o a su barrio de una amenaza normalmente externa, normalmente inmigración. Hostia, es todo súper delicado. Porque encima es muy fácil dejarte llevar, pues como se dejó llevar todo el auditorio de Sitges aplaudiendo la acción de García. Sí, pero la para comedia nosotros es también muy era relativamente divertido meternos en ese jardín y decir, bueno, García va a tener razón algunas veces, inevitablemente. ¿Cómo no va a tenerla? Quiero decir, nadie está completamente equivocado. Bueno, hay gente que está completamente equivocada, pero García no está completamente equivocado. Es un hombre de su tiempo, no lo podíamos blanquear. De vez en cuando es como, bueno, porque García, que es un poquito, los dos al unísono, facha. Bueno, tampoco es completamente facha, sí, es facha. Sí, es facha, no pasa nada. Sí. En su época no se llamaba facha, pero sí. Lo que pasa es que también dentro de eso hay un gradiente, no sé, yo no sé cuánta de la gente que ve a García tuvo abuelos en la guerra, y tampoco vamos a entrar en... Yo tuve un abuelo en cada bando, yo no, pero el hombre que conoces 60 años después de la guerra, seguramente si lo sientas a reflexionar sobre esa guerra y esas cosas y consigues que piense un poco en cómo eran las cosas, qué hizo él, qué hicieron los demás en la guerra, tengas un análisis un pelín más real que la cosa idealizada, ¿no? O polarizada. Y en ese sentido, bueno, García intentamos que sea un pelín tridimensional y que con los valores que defendía y que por los que peleaba y por los que seguramente hizo cosas espantosas, sigue siendo un señor normal, un señor con su novia y con sus ganas de tener una familia y no un sádico, no un tipo, dentro de lo mismo, ser un soldado que cumple órdenes, también hay gradaciones y jerarquías, y no es lo mismo un sádico que anda por ahí destripando niños con una bayoneta que un tío, como habrá pasado muchas veces en muchas familias, que lo mandan a la guerra y le dicen fusila a ese tío de tu pueblo, hostia. Sí, la brújula moral lo bueno es que nos la daba Antonia, que en realidad es la protagonista. Antonia lo tiene siempre claro. Sí. Y Antonia lo tiene siempre claro, y Antonia es un poco el corazón en el lugar adecuado y la moral en el lugar adecuado. Y era un poco también cuando te desvías un poco, siempre recurres a ella y en ese sentido funciona. Sí, porque viene de un mundo que en realidad, estando como está seguramente casi tan polarizado como estuvo el de García, ha tenido 60 años, bueno, ella no tiene 60 años, pero ha tenido 60 años de análisis, digamos, para llegar al punto en el que puedes defender la democracia sin ninguna fisura. Es como, sí, tiene sus problemas, no es perfecta, bla, 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 pero es lo que tenemos que hacer, no hay más. Claro. ¿Qué es lo último que recuerda? La misión. Llevas 3 meses aquí, Antonia. ¿Cuándo te has molestado en proponer una historia? ¿Y este quién es? Pues ni idea. Pero actual ya te digo yo que no es. Y el caso es que alguien está intentando matarme para que no lo cuente. No voy a hacerte daño. Soy de los buenos. Pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto que Siempre supe que volvería, señor García. antes tengo que terminar un último trabajo. Bienvenido al siglo XXI. ¿En serio vamos a escapar en este triciclo? Es un vehículo ultramoderno. Bueno, lo era, hace 60 años. He estado 60 años buscándoos. Y de repente
Aquí estás. No me voy a quedar tranquilo mientras ese anda suelto por ahí. Ayúdame. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarte la vida? Demonio de chica. Es un hombre de otra época. El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo. Un café con leche. De soja, avena, arroz. ¿Café? ¿Con leche? De vaca. Yo creo que tenemos una dinámica acogida, pero que no ha sido de manera consciente, o sea, ha ido evolucionando. O sea, Estamos aprendiendo a reconocerla, te sí, diría. escribimos juntos desde hace mucho, creo que nos entendemos muy bien y creo que hay cosas que salen naturales. Yo el otro día, hablando un poco de esto, te decía que tenía la sensación a veces de que las cosas como básicas de estructura, escaleta, digamos, las normas fundamentales en las que se basa todo el proceso de trabajo, están ya interiorizadas y no tiramos de ellas jamás. O sea, quiero decir, ya sabemos un poco, no es esto de que uno empieza una frase y el otro la termina, pero sí que hay una parte de reconocer y adelantarnos al trabajo del otro, y hemos construido una dinámica que es como muy natural, que tiene casi más que ver con la conversación y con el llegar a acuerdos incluso antes de empezar a escribir, y luego la parte de escritura sí que es más, entramos en un proceso de escaleta como más claro y más definido, con sus pulsos y luego nos dividimos cada capítulo entre dos y luego cada uno coge la parte del otro, pero creo que tiene que ver más con la amistad que con el trabajo, o es mi sensación. Sí, esto que decías de ya no tenemos, no tenemos de forma tan consciente delante la estructura o la mecánica básica de trabajo de guión, que la hemos aprendido todos y la hemos practicado todos estos años. Creo que García, en 7 años de trabajo, jamás hemos dicho el segundo punto de giro, no hemos dicho ni el detonante. Algo que yo antes, por lo menos yo, que no vengo de estudiar guión, cuando aprendí la mecánica, que la aprendí un poco trabajando, y la teórica, mentalmente como que intentabas pasarle la plantilla, ¿no? De, a ver, tiene un detonante potente, el primer punto de giro, el segundo punto de giro, el clímax, tal, mentalmente. Un poco por estar más seguro, ¿no? Por decir que estoy dando los pasos adecuados, y con el tiempo, y también porque mi tendencia natural no era a pasar la plantilla y solo tenía que forzarme un poco a hacerlo, y demás, con el tiempo efectivamente se convierte más en una conversación. Me estás contando de qué va el tercer capítulo de García y yo te estoy contando de qué va el tercer capítulo de García, y vamos avanzando y mezclando y pensando también todo el rato en los personajes, nunca en... O sea, no recuerdo eso, haber dicho nunca... Digo, sí, es que esto está muy bien, pero es que no gira, es como... O se hace muy largo el segundo acto, o estas cosas. No, jamás. Yo además nunca sé dónde... En series nunca sé cómo va lo de los actos. Y también ya tenemos dinámicas propias de la idiosincrasia de cada uno. Una cosa que ya hemos reconocido es, me vas a cortar todo lo bonito, que es que yo me escribo muy largo y después llega el compañero con la tijera, que me corta todo lo bonito. No, pero es cierto que yo también, como ya lo tengo presente, ya lo voy interiorizando, es como, voy largo, esto ya está contado, lo de esto ya está contado, esto no se entiende, esto está sobreexplicado, y también son dinámicas que tenemos muy... Es como, tienes toda la razón, lo he contado 3 veces, perdón, es que me he venido arriba con que me gusta esta frase, me gusta esta frase y me gusta esta frase. Y claro, esto es una chapa, o sea, tijerita. Y en ese sentido pues está guay que venga alguien, cuando nos partimos el trabajo, que cada uno se lleva su parte para escribir y luego nos las intercambiamos, después de la lectura y demás, está muy bien que venga el compañero desde fuera con ojitos y diga, pues muy bonito esto, pero te lo voy a dejar en la mitad, o al revés, ¿no? O, esto está bien, pero tío, vamos a pararlo un poco y a gustarnos aquí, que tenemos tiempo, espacio y ritmo para que permitirnos esta conversación, a lo mejor que te para un pelín el ritmo de la acción, ¿no? ¿O no? Sí, y tenemos como normas y códigos y sí, instrucciones que ya son propias y que, o sea, quiero decir, hay casi como un lenguaje ya común quiero decir, que no es el lenguaje efectivamente de punto de giro y de actos, o sea, tiene más que ver con entendernos nosotros bien. O sea, cuando alguien suelta una idea para un episodio, yo creo que el otro, de alguna manera, ya entiende o intuye, porque ya estamos en ese lugar, en qué parte es, por qué eso ocurre. O sea, hay básicos que están como... Sí. que no hace falta explicarme a la sensación. Está muy bien esto, llevarte mucho tiempo trabajando también engrasa mucho los procesos. Y un poco lo que acaba de decir, está muy bien cuando alguien tiene una idea
que está todavía muy en ciernes y en lugar de quedártela y darle unas cuantas vueltas tú solo hasta que ya la puedes vender, digamos, la puedes soltar en ciernes, tal cual. Es como, a ver, no lo tengo exactamente, ¿vale? No es esto exactamente, pero lo bastante para que el otro diga, vale, lo que quieres aquí es hacer esto, ¿no? Vale, es verdad, no tenemos un mecanismo todavía, pero lo pensamos. Y te la compro completamente en pañales, o sea, con 4 elementos básicos que ya la confianza y el mucho tiempo de trabajar juntos hace que entienda a dónde quieres ir con esto. No tienes que explicarme todo lo demás, o no tienes que explicármelo completo, o no tienes que explicármelo con los mecanismos para que entienda a dónde quieres llegar. Claro. Tengo la sensación de que, o sea, siempre queremos hacer una primera temporada que tenga sentido en sí misma, y si la serie se termina en la primera temporada, hayamos contado algo que está abierto y está cerrado y ya está, y es lo que es. Pero siempre nos dejamos cosas para lo siguiente. Siempre hay cosas que decimos, o sea, hay muchas veces que decimos, esta idea para ahora no, pero para una segunda temporada, y se quedan guardadas en el cajón. También es verdad que además, hablando con Santiago y con Luis, hay un tercer volumen del cómic y ahora mismo están escribiendo el cuarto y el quinto. Nosotros sabemos cosas de García que van a ocurrir en el cómic que también nos dan a nosotros alas para pensar en siguientes temporadas. Sí. Pero yo creo que incluso sin tener eso, siempre, o sea, yo creo que son las dos cosas, intentar que en sí misma funcione como temporada única y luego también pensar en que si seguimos hacia adelante y hubiera una segunda temporada, que queremos, siempre está ahí, pero desde el principio además. O sea, incluso empezando a pensar en el personaje y en la adaptación, ya decíamos, aquí hay cosas que para segunda, pero no para ahora, desde el principio. Sí, también porque, de nuevo, ¿no? El tener un personaje, bueno, en este caso un dúo de personajes que pueden funcionar muy bien como aventureros, como el Lobo Solitario y el Cachorro, como Mulder y Scully, como cualquier superhéroe con su sidekick, sí que piensas, y concretamente con uno como García, ¿no? Que viene del pasado, sí que piensas un poco en este hombre del pasado, cuánto tiempo tardaría en acostumbrarse a un presente cargado de tecnología, personas diferentes, bla, bla, bla. Bueno, un tiempo inevitablemente, claro. Y dices, vale, para una posible segunda temporada ya no podemos tenerlo como Tarzán en Nueva York, pero sí puedes enfrentarlo a situaciones nuevas que para un hombre del pasado son extrañas, y también para Antonia, que su vida también avanza, tendrá también sus asuntos. Y también el hecho de que tiene también bastantes personajes y subtramas, digamos, que tienen un espacio limitado, claro. Yo tiendo a cargarlo todo y recogerlo todo y hacerlo crecer todo y preñarlo todo y a lo loco, y aquí, compañero un poco más sobrio, es como, esto es agotador, están ocurriendo 50.000 cosas, vamos a ver si nos centramos en 2 importantes y el resto, amiga, segunda temporada. Vale. Con toda la razón, con toda la razón. Es una cosa que he aprendido, de trabajar juntos aprendemos muchas cosas, y yo de García me llevo, no todo tiene que ir con 10 capas, amiga, porque además te entorpece el ritmo, te carga, al final ves al guionista detrás muchas veces, que es una cosa que intentas que no se note, ¿no? Que la gente se divierta, tanto que no te des cuenta de que había un tío o una tía pensando todo eso. Bueno, pero yo también me he ido dando cuenta con el tiempo que hacer algo que sea bueno y sea sencillo al mismo tiempo es lo más difícil que hay. Muy difícil. Lo más difícil.